Romanos 8, del 12 al 16 es el pasaje bíblico de hoy. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Si leemos Romanos 7, se describe este estado de manera muy vívida. Primero, si leemos el versículo 15, señala, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Aquí cuando dice lo que quiero, es lo que el Espíritu Santo desea. Y cuando dice lo que aborrezco, es lo que la carne desea. Es decir, que el deseo de la carne se opone al deseo del Espíritu Santo y guía para que practique la falsedad. Romanos 7, del 21 al 24 cita: Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pues según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente. En versión coreana, ley de mi corazón. Tanto este pensamiento carnal como los deseos de la carne son la naturaleza pecaminosa que está fusionada con sus miembros, con su cuerpo. ¿No es así? Dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, de mi corazón. Termina el pasaje. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando el corazón que quiere practicar la bondad y el corazón que quiere practicar maldad pelea entre sí, es realmente acongojador. Aún así debe vencer bien sí o sí este momento crítico. Debe ir venciendo esa crisis. En la mayoría de casos viene ese momento crítico. Al vencer bien y con tan solo entrar al tercer nivel de la fe, se volverá mucho más fácil seguir el deseo del Espíritu que antes. En los inicios del tercer nivel hay también momentos en los que los dos corazones se enfrentan por un tiempo, pero de enseguida cambian su rumbo y siguen el deseo del Espíritu. Sin embargo, muchos se cansan en el segundo nivel de la fe. Dependiendo de la persona, la lucha dura 1 o 2 años. En casos graves, hasta 5, 10 años o incluso más. Al ser continua la lucha, el corazón sigue acongojado por lo que siente que la vida de fe es dura. A pesar de que conocen que el ir despojándose de la maldad es vida de fe, es la vida de fe, pierden la llenura espiritual y así van acumulando más maldad. Suelen incluso tomar nuevamente las cosas del mundo que habían desechado. Al tomar la carne, ignorando repetitivamente la voz del Espíritu Santo, también llegan a cometer pecados que conducen a la muerte. Como resultado de ello, la obra del Espíritu Santo se vuelve tenue paulatinamente. Pese a que ha venido escuchando la palabra y la verdad durante muchos años, en la realidad la palabra no viene a su mente en su vida cotidiana. Aunque conoce que debe ser manso al haber oído la palabra, manifiesta ira al tener una mínima incomodidad en el corazón. Qué bueno es la mansedumbre, qué agradable es la mansedumbre. Hermanos, si llegan a ser personas 100% mansas, entonces eso quiere decir que podrán oír la voz de Dios y también comunicarse con Dios. Si tiene un corazón limpio y manso, si es manso al 100%, podrá escuchar la voz de Dios y tener la comunicación con Dios. Moisés era más manso que todas las personas sobre la faz de la tierra. Por ello dice que podía ver a Dios también. A pesar de que conocen que el buscar el beneficio de otros es la verdad, se enfrentan a una situación en la que uno pierde, no pueden resistir. Pese a que han aprendido la palabra que dice que amen incluso a sus enemigos, si trata a una persona que le hace sufrir, llegará a odiar y pagar con maldad. Al vivir así, no siendo diferente a las personas del mundo, finalmente llega un punto en el que la obra del Espíritu Santo es cortada. De este modo, si toma la carne, lo carnal, solo porque luchar contra el deseo del Espíritu,
Luchar contra el deseo de la carne es difícil. La lucha simplemente se alargará. Esto es porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida son el refuerzo o apoyo que incita más el deseo carnal. Hermanos, incluso en una carrera de maratón que recorre una trayectoria larga, existe un fin, y asimismo un túnel oscuro y largo también tiene un final. En el recorrido de despojarse del deseo de la carne también hay un fin. Y ese tiempo depende de la elección de ustedes. Está en la elección de ustedes. Si será hoy o mañana o medio año después o un año después. Si corre sin descansar, la lucha se terminará rápido. Mas si se detiene en el medio o está yendo hacia atrás, esa lucha será percibida como larga y aburrida. Si termina la lucha y entra a más del cuarto nivel de la fe, es decir, al Espíritu y al Espíritu completo, será al contrario más difícil seguir el deseo de la carne. Les será mucho más fácil y feliz seguir el deseo del Espíritu. Les pido que ustedes también sigan solo el deseo del Espíritu, terminen pronto la lucha del corazón y entren al Espíritu. Amados hermanos, existen puntos que deben grabar en su corazón a fin de terminar pronto la lucha contra el deseo de la carne. En primer lugar, deben obedecer inmediatamente cuando el Espíritu Santo le permite escuchar su voz. Les estoy compartiendo ahora los puntos que deben grabar en el corazón para terminar rápido la lucha contra el deseo de la carne. Quieren terminar la lucha contra el deseo carnal, ¿verdad? Entonces, lo que deben grabar es que, en primer lugar, deben obedecer inmediatamente cuando el Espíritu Santo le permite escuchar su voz. Si va ignorando la voz del Espíritu Santo pensando, esta vez dejemos pasar así, la próxima vez sí obedeceré, la voz del Espíritu Santo se volverá cada vez débil y finalmente será cortada. Cuanto más desobedezca una y otra vez, también acumulará muro contra Dios. En cambio, si obedece en cada momento de inmediato, conforme va escuchando su voz, podrá pronto recibir claramente la guía del Espíritu Santo. No es que uno se demore varios años hasta escuchar la voz del Espíritu Santo con claridad. Espero que ustedes tomen una firme determinación y pongan esto en práctica. Hermanos, para terminar pronto la lucha contra el deseo de la carne, en segundo lugar, no deben descansar la oración. Es decir, no deben descansar la oración. La oración no se debe descansar. En cuanto a la comida, comen 3 veces al día, ¿verdad? Si no comen una comida, sienten hambre. La oración debe ser igual. El descansar la oración es pecado. El profeta Samuel ha dicho que de ninguna manera cometerá el pecado de descansar la oración. ¿Es así? Dijo que de ninguna manera cometerá el pecado de dejar la oración delante de Dios. Quiere decir que el descansar la oración también es pecado. Y siempre dice la palabra, nuestro Señor también dijo que oremos sin cesar, que oremos siempre. No obstante, descansan la oración, infringen así la palabra de Dios y descansan. Es pecado. Los que oran siempre sin cesar tienen comunicación con Dios en todo momento. Por lo que si surge algún asunto urgente, algún asunto peligroso, urgente o difícil, si en ese momento oran a Dios, Dios les escucha de inmediato. Él dirá, ok, te he escuchado. Pero una persona que ha descansado la oración, aunque ore, Dios no dirá ok. ¿Por qué? Porque al haber descansado la oración ha llegado a ser un muro de pecado. La comunicación se ha cortado. No dirá de enseguida ok, porque durante todo ese tiempo la comunicación con Dios ha estado cortada. ¿Acaso si un ferrocarril es cortado, se vuelve a conectarse de inmediato? Tal como se debe pulir la madera y colocar otra vez metal para unir el carril. Es más, si la comunicación de oración con Dios se ha cortado, al llamar Padre solo porque sea urgente, Dios no dirá ok. Para ello debe clamar y orar en esa magnitud durante mucho tiempo. Se imagina la cantidad de clamores que dieron el pueblo de Israel que llevaba una vida de esclavitud en Egipto hasta que Dios les dijo nuevamente, los he escuchado. ¿Cuánto tiempo de clamor habrá existido para ello? Por eso la comunicación con Dios fue conectada nuevamente. No fue el producto de 1 o 2 veces, ni un día o 2 días, de 1 o 2 semanas. Uno no debe descansar la oración. Con descansar la oración jamás podrá ir a un buen lugar del reino de los cielos. Y tampoco su espíritu podrá ser prosperado. Y en todas las áreas, ya sea un problema de su trabajo o negocio, cuando uno ore sin cesar,
Si uno pide a Dios al tener alguna dificultad, Dios dirá ok y responderá pronto. La oración es la fuerza que infunde energía espiritual al espíritu y alma, tal como cuando se recarga un carro de combustible. Si descansa la oración, no podrá revestirse de la llenura del Espíritu Santo, por lo que el deseo de la carne obtendrá otra vez fuerza. Por tanto, debe orar siempre fervientemente y así revestirse de la llenura del Espíritu Santo. Para terminar pronto la lucha contra el deseo de la carne, en tercer lugar, debe ir cambiando diligentemente la sensación o percepción hacia lo carnal. Espero que lo graben en el corazón sí o sí, porque esto es sumamente importante. La razón por la que una persona carnal sigue el deseo de la carne es porque percibe que eso es mejor y más cómodo. En cambio, sentirá que es difícil vivir conforme a la palabra. Esto es una percepción equivocada. Está engañándose. Está siendo engañado por el enemigo, diablo y Satanás. En realidad, el seguir el deseo del Espíritu Santo es más cómodo y feliz. Sin embargo, ¿por qué una persona de la carne percibe que el seguir la falsedad es más agradable? Porque tienen arraigadas las viejas costumbres, porque tiene arraigadas las viejas costumbres en su cuerpo, las viejas costumbres. Si nosotros aceptamos al Señor, nos despojamos de las viejas costumbres y llegamos a ser hombres nuevos, nuevas criaturas, y nos vestimos de ropa nueva. No obstante, siguen continuamente las viejas costumbres diciendo que son agradables. Es como si dijeran, me gusta el vino viejo, que el vino nuevo. Antes de aceptar al Señor y recibir el perdón de pecados, nosotros vivíamos siguiendo las costumbres y corriente de este mundo. Efesios 2, del 2 al 3 menciona, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Es decir, ¿qué es seguir la corriente de este mundo? Ir obedeciendo a los espíritus de maldad que tienen la potestad del aire. Es recibir el control de ellos. No es que uno mismo lo haga, está recibiendo la dirección del enemigo, diablo y espíritu maligno. Dice, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, los que desobedecen están recibiendo ahora la obra de estos espíritus de maldad. Se adormilan en el tiempo del culto. ¿Quién lo hace? ¿Será que el Espíritu Santo hará que adormile? Cuando debe ofrecer el culto en espíritu y en verdad. Si tiene el celular prendido en el culto y quiere revisar si no viene algún mensaje o si incluso envía mensajes, ¿quién hace eso? ¿Acaso el Espíritu Santo haría así? No se pueden imaginar. El espíritu que opera en los hijos de desobediencia está haciendo así. Lo está haciendo al recibir la dirección del enemigo diablo y espíritu maligno. No es que uno lo haga por su propia voluntad. Es igual con descansar la oración. Estos espíritus hacen que descanse la oración, que no pueda orar y va induciéndolos a cosas que les gustaba, siguiendo la costumbre anterior, y así impide orar. Dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Es decir, antes de conocer a Dios, al Señor, antes de aceptar al Señor, hacíamos así, ¿verdad? Termina el pasaje, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estos hijos finalmente toman la copa de la ira de Dios, porque finalmente es la muerte, no tienen relación alguna con Dios. No son hijos ni hijas de Dios, y finalmente toman la copa de la ira de Dios. El tomar la copa de la ira se refiere a la muerte, tomar la copa del infierno. Por eso, tal como dice, éramos por naturaleza hijos de ira, vivíamos siguiendo los deseos de nuestra carne. Y practicábamos no lo que el Espíritu Santo deseaba, sino lo que nosotros mismos queríamos. Siempre y cuando estén arraigadas estas viejas costumbres, sentirá que el seguir el deseo de la carne es cómodo. Y si sigue el deseo de la carne, por un instante obtendrá alegría. Al no conocer el sabor y la alegría del deseo del Espíritu, de la llenura del Espíritu Santo, es por eso que sigue el deseo de la carne. Siente por un instante que es divertido y feliz. Por ejemplo, si toma el ocio o descanso en lugar de orar, en ese momento sí estará alegre y cómodo. Para una persona que entró al gusto de la oración será más alegre y cómoda, mas para una persona que no lo será.
No obstante, eso será solo un instante. Si ese tiempo pasa, al contrario, se sentirá acongojado. La alegría desaparecerá en un instante y solo quedará el vacío. Por ende, incluso una persona que tenía la percepción de que descansar la oración es alegre y que orar es difícil, debe cambiar esa percepción. Debe ir cambiando el pensamiento y la percepción diciendo, si tomo el ocio descansando la oración, me siento acongojado. Si oro fervientemente venciendo el cansancio, me siento feliz y satisfecho. Es igual con la educación de sus hijos. No deben obligar a sus hijos que no saben orar a que oren. Hay que reunirlos juntos para brindar gracia, para darles tiempo para orar de manera audible. Y los que están avanzados espiritualmente, guiar y acompañar a esos estudiantes para que ellos puedan orar con alegría y felicidad y no de obligación. Deben enseñarles de que la oración se hace de tal forma que es bueno hacerlo de tal manera y orar juntos para que ellos puedan orar con felicidad y alegría. Si eso se hace un día, dos o varios días, ellos llegarán a conocer el sabor de la oración. Así, vayan guiando a que puedan orar fervientemente clamando. Si lo hacen así 1, 2, 3 veces, llegan a entrar al gusto de la oración. Y así las cosas contrarias u opuestas a ello llegan a ser tenues o incluso las llegan a aborrecer. Debe hacer así. Solo porque sus hijos no oren, si simplemente les dice, ora, ora, se volverá difícil. Es igual con el estudio. Y si manifiesta ira solo porque tiene enojo, en ese instante su corazón podrá sentirse refrescado o aliviado. Pero una persona así siempre deberá vivir manifestando enojo y peleando. ¡Qué desdicha tan grande! Si ha manifestado enojo o ira, debe arrepentirse de inmediato. Debe arrepentirse delante de Dios con dolor en el corazón. Y si no lo hace, una persona que se siente refrescado al hacerlo, no podrá desecharlo. En cambio, si siguiendo el deseo del Espíritu comprende a la otra persona y tolera, tendrá paz y felicidad. Si eso llega a ser una vez, 2 veces o 3 veces y 3 veces, finalmente se acoplará en uno. Al avanzar siguiendo la verdad, así en todo podrá disfrutar el gozo del Espíritu Santo. Gálatas 5:18 registra, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si son guiados por el Espíritu Santo, no están bajo la ley. Ustedes jamás deben juzgar ni condenar a los que reciben la voz, dirección y guía del Espíritu Santo, porque ellos no están bajo la ley. El amor perfecciona la ley. No está bajo el pecado, no está bajo la ley. Tampoco es atado, recibe la libertad. Por cuestión de tiempo no puedo explicar más en detalle. Por ejemplo, les expliqué antes con las normas de tránsito. Si uno cumple bien las normas de tránsito, no tendrá miedo de la policía. Al contrario, le agradará ver que está un policía. Al tener un corazón o intención de infringir la ley, es por eso que tienen miedo de la ley o de la policía. Si uno la guarda, recibe libertad. ¿Sí lo comprenden? A una persona que ha infringido la ley en la época del Antiguo Testamento le seguía la disciplina o muerte. Hoy en día también una persona que vive siguiendo el deseo de la carne e infringe la palabra de Dios siempre se preocupa pensando, ¿será que así no iré al infierno? ¿Será que no enfrentaré alguna calamidad? Para una persona así, la palabra de Dios es un yugo y se siente como un látigo temible. ¿Se imaginan lo difícil que sería la vida de fe? Hermanos, los que dicen que les parece difícil la vida de fe pertenecen todos a este tipo. Entonces, ¿qué deberán hacer? Deberían cambiarlo rápidamente, ¿verdad? En cambio, si se despoja totalmente del deseo de la carne y vive siguiendo el deseo del Espíritu, vivirá siempre disfrutando la libertad y paz. No tiene por qué ser atado a la ley. Al estar lleno del Espíritu Santo, rebosará del verdadero gozo, paz y esperanza celestial. Donde quiera que esté y sea lo que sea que haga, siempre rebosará la alabanza y podrá vivir recibiendo siempre la protección y bendición de parte de Dios conforme a la ley de justicia. No tendrá por qué enfrentar calamidad o accidente. Y asimismo, la oscuridad tal como la soledad, ansiedad, preocupación o temor no podrán asomarse, porque el Espíritu Santo siempre lo acompaña. Termina el mensaje. Amados hermanos, tal como señala la primera parte de Números 12:8, cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras y verá la apariencia de Jehová. Dios tuvo una comunión profunda con Moisés. De esta forma las personas de Dios tuvieron una comunión profunda con Dios.
En el caso de Moisés, Dios habló directamente cara a cara con él. Y en el caso del apóstol Pablo del Nuevo Testamento, nuestro Señor mismo descendió y estuvo de pie con él y le habló, ¿no es así? Entre el pasaje de hoy en Romanos 8:15 cita, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Ustedes deben ser personas que pueden llamar a Dios como Abba Padre. Esas personas jamás cometerán las obras de la carne. Es más, nunca cometerán los pecados que conducen a la muerte. Por eso pueden llamarlo como Abba Padre. Espero que ahora ustedes también sean hijos que tienen una comunión íntima con Dios Padre. Para obtener esta clase de hijos, Dios Padre envió al Espíritu Santo. Les he explicado durante varios mensajes. Sin embargo, la clave para escuchar claramente la voz del Espíritu Santo es simple. Es despojarse de toda falsedad del corazón y alcanzar un corazón santificado. Si tiene el corazón limpio, podrá entonces ver a Dios, podrá encontrarse con Él. No hay nada difícil. Si ustedes limpian su corazón, no pidan, abre mis ojos espirituales. Lo que deben hacer es tener el corazón limpio. Entonces podrán ver a Dios y encontrarse con Él. Podrán también oír la voz de Dios. Si al ver una película, supongamos que el protagonista tuvo éxito y llegó a ser un rico, si ha regresado luego de verla, puede ser que la película estaba entretenida. ¿De qué servirá eso? Eso debe ser suyo. Uno debe ser el protagonista de esa película. Uno debe recibir una bendición así. Eso debe ser suyo. Es igual con nuestro Dios también. Si uno logra la comunicación con Dios, Jehová de los ejércitos, escucha la voz y Dios está con uno, ¿qué cosa mejor hay? No obstante, el ver con los ojos espirituales abiertos, ¿qué de diferente con terminar de ver una película? Lo importante no es ello. Si llegan a ser hijos santificados que se asemejaron a Dios, naturalmente tendrán una comunicación clara con Dios, porque su corazón y voluntad llegarán a ser uno. Sea lo que sea que alberga en su corazón, sea lo que sea que diga o haga, podrá ser siempre hecho conforme al deseo de Dios. Espero que sientan directamente el gozo de caminar con Dios, teniendo una clara comunicación con el Espíritu Santo. Oro en el nombre del Señor para que en este último tiempo sean hijos preciosos que manifiestan ampliamente el amor y gran voluntad de Dios Padre. Aleluya, Dios Padre Todopoderoso de amor. Por favor, pon tus manos sobre todos los hermanos que están recibiendo ahora esta oración. Muestra tus obras que trascienden el tiempo y el espacio a todos aquellos que están recibiendo esta oración a través de Gesed Internet, sobre todos los hijos de Dios alrededor del mundo. Dales la fe para que crean de todo corazón. Echa fuera todo pensamiento negativo y dudas. Echa fuera toda prueba y dificultad. Desde la cabeza hasta los pies, todas las entrañas, articulaciones, nervios, tejidos y células, cualquiera que sea la parte enferma, que ardan con el fuego del Espíritu Santo y la luz original. En el nombre de Jesucristo ordeno al enemigo, diablo y Satanás, todas las enfermedades, gérmenes y virus, fuera, que venga la luz. Por favor, quema todas las enfermedades terminales e incurables con el fuego del Espíritu Santo. Aleja todas las enfermedades endémicas, incluye la malaria, que todas las enfermedades contagiosas, incluye el resfrío, la gripe, la fiebre, desaparezcan. Protégelos de todo tipo de gérmenes y virus. Sánalos de todo tipo de cáncer, el estómago, pulmón, hígado, glándulas mamarias, útero e intestino, el SIDA, la leucemia, la apoplejía cerebral, la presión arterial alta y baja, la diabetes, el problema de tiroides y las enfermedades del corazón, los pulmones y las enfermedades de la mujer, y que todas las inflamaciones desaparezcan. Sánalos de polio, apoplejía, artritis y hernias discales, dolor de espalda, dolor de cabeza, neuralgia, que todos los demás dolores desaparezcan. Epilepsia, autismo, depresión, neurosis y otras enfermedades mentales, fuera.
Que todos los tipos de parálisis sean sueltos, que se levanten, caminen y salten. Permite que los ojos vean bien, que los oídos oigan bien, que los ciegos puedan ver, los sordos oigan y los mudos hablen. Sánalos de toda secuela debido a toda clase de accidentes. Fija los huesos rotos. Restáuralos de toda quemadura. Permite que toda sensación de calor y quemadura desaparezca. Padre, ora para que no quede ninguna cicatriz. Límpialos de todo tipo de adicciones a las drogas, envenenamiento y abuso de sustancias. Permite que los nervios muertos, los tejidos y células se regeneren, que los muertos vuelvan a la vida. Dales la bendición de la concepción, que reciba la bendición de la concepción. En el nombre de Jesucristo ordeno al enemigo, diablo y Satanás, al gobernador de la potestad del aire, las fuerzas del mal en los lugares celestiales y sus sirvientes, fuera. Espíritus malos, impuros, falsos y engañosos, espíritus separadores y toda fuerza de la oscuridad, fuera. Que sean sueltas todas las ataduras de la maldad, fuera toda oscuridad, que venga la luz. Dios Padre, dales la fuerza para clamar en oración y el poder para desechar los pecados y santificarse. Cuando sus almas prosperen, permite que les vaya bien en todo y permite que sus familiares sean evangelizados. Protégelos de todo tipo de accidentes y desastres a lo largo de esta semana y bendícelos para llevar una vida próspera sin ningún problema. Con los muros del fuego del Espíritu Santo, el huésped celestial, los ángeles y con tus ojos que son como llama de fuego, proteja a todos tus hijos, sus familias, lugares de trabajo y negocios. Brinda a los estudiantes de sabiduría y comprensión y dales entusiasmo y fervor para que estudien bastante. Por favor, haz que mantengan sus corazones y mentes fuera de las cosas del mundo y permite que amen a Dios con más fervor. Ya sea que tus hijos cuando beban o hagan lo que hagan, permíteles que hagan todo lo posible para vivir una vida que te glorifique. Permite que puedan testificar sobre el Dios vivo diciendo: he encontrado y experimentado a Dios y he recibido sus respuestas y bendiciones. Dios Padre, gracias. Toda la gloria sea para ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo he orado. Amén.